disputa por el espacio nacional popular la construcción política de pueblo. Bueno, cuando Paola se acercó a invitarme a ser parte de esta mesa y hablábamos sobre el tema, y resultó ese tema que ustedes acaban de escuchar, yo muy suelto de lengua dije inmediatamente que sí. Claro, después ya me arrepentía. 2 semanas fue dificilísimo. Pero fue difícil porque no contestaba ninguna llamada ni nada. Claro, y llegué acá arrepentido, y peor ahora que Alejandro me pone en estos compromisos. Pero bueno, yo voy a tratar de mezclar varios temas en esto, en lo que alcance los 18 minutos que espero tomarme. No, 18 minutos nada más porque alegando cuestiones de tiempo no voy a explicar nada, o sea, solo voy a decir. Yo voy a partir de un supuesto, o sea, el supuesto es que el pueblo no es un dato objetivo, o sea, el pueblo no existe como un dato real, establecido. El pueblo es siempre una construcción política y solamente existe cuando existe esa construcción política. La segunda cosa que voy a decir es que hay varias maneras en que esa construcción política puede darse. La una es una construcción política ficticia. Esa construcción política ficticia es la que resulta de lo que nosotros podríamos denominar los regímenes oligárquicos. Es decir, de alguna manera la política liberal, en el sentido más general, más amplio, que crea un pueblo como ficción jurídica de la expresión también ficticia del poder ficticio de una ciudadanía que no existe. Que esa es la democracia burguesa, esa es la democracia liberal. Entonces, vamos a partir diciendo que el pueblo en realidad no existe en condiciones normales de una democracia liberal. Entonces vamos a dejar esa de lado. El segundo modo en que puede construirse el pueblo es la construcción, digámosle, populista del pueblo. Hay un debate sobre el tema populismo, hay algunos amigos, colegas que insisten que no se debería hablar de populismo, que es un término absolutamente inadecuado, impreciso, etc. Yo concuerdo que es un término impreciso, pero no me parece inadecuado, me parece muy adecuado. Y creo que hay que utilizarlo porque a mí me parece que esa imprecisión del término nos marca las ambigüedades de los procesos políticos de constitución del pueblo. La constitución populista, para ponerlo en términos de Gramsci, es la construcción de una masa de maniobras para el proyecto político populista. Es la construcción, vamos a poner nombres históricos reales, la construcción del pueblo peronista en la Argentina, la construcción del pueblo velasquista en la época en que el velasquismo fue una fuerza, o la construcción de los ciudadanos correístas. Este pueblo se construye sobre la base de condiciones de incapacidad de autorrepresentación popular. O sea, es un pueblo que expresa la imposibilidad de representarse por sí mismo y que en la medida en que no puede representarse por sí mismo, reclama o acepta, según sean los casos históricos, esta representación tergiversada que es la representación populista a través de un caudillo, a través del tipo de discursos que manejan los populistas, etc. Este ya es un pueblo real, ¿no es cierto? Pero es un pueblo masa de maniobra. Y hay varias maneras en que se constituye este pueblo, pero yo quisiera resaltar simplemente que la base central de este tipo de construcción es la previa existencia
del pueblo como incapacidad de representarse por sí mismo. En otras partes de América Latina, dado que el pueblo en general está en esas condiciones de no representarse por sí mismo, el populismo se la lleva relativamente fácil. En el caso ecuatoriano resulta un poco distinto en este momento actual, porque ocurre que en el periodo anterior, es decir, en el periodo neoliberal, este pueblo empezó a encontrar maneras de constituirse políticamente como sujeto por sí mismo. Y estas maneras básicamente fueron las luchas de resistencia al neoliberalismo. O sea, el pueblo únicamente se construye en la lucha contra la política dominante. De manera consciente o de manera intuitiva, el pueblo solo se construye como enfrentamiento al estado de dominación. Esto es lo que nosotros habíamos visto como materialización de la lucha social, que por su propia dinámica se convertía en lucha política, es decir, superando esta barrera que nos proponen las teorías políticas y sociológicas usuales de la separación entre lo político y lo social, etcétera, etcétera. O sea, la lucha unifica lo social y lo político, reunifica, por lo tanto, al pueblo consigo mismo, ¿no? Y eso se expresó, dadas las características, ahí sí sociológicas objetivas, de la sociedad ecuatoriana, a través de la confluencia y de las posibilidades de articulación de las diversas luchas sociales, de las diversas protestas sociales. Esa posibilidad de confluencia siempre existe en tanto exista movilización, pero únicamente es una posibilidad concreta en la medida en que en esa movilización aparece un sector que tenga la suficiente organización, que tenga la suficiente capacidad de movilización y que tenga la suficiente capacidad de construcción de propuestas, digamos, políticas, en este sentido amplio que decía antes, propias. Sí, organización propia, movilización independiente, propuestas autónomas. En el caso ecuatoriano, como recordaba Alejandro hace un rato, y también Mario en su intervención, nosotros hemos pasado por varios momentos de este tipo de articulaciones o confluencias que estuvieron marcados en los años de 1960 y 1970 por el movimiento estudiantil, básicamente por la FEU, que a fines de los años 70 y hasta la mitad de los años 80 estuvieron marcados por el movimiento obrero, básicamente por el Frente Unitario de Trabajadores, y que entre mediados de los 90 y el 2000 estuvieron marcados por el movimiento indígena y fundamentalmente por la economía. Esto quiere decir también que si no existen estos polos de articulación, el pueblo no se va a constituir. Porque la realidad del pueblo en las condiciones normales de una dominación burguesa es justamente su disgregación, su imposibilidad de representación propia en la acción, en la propuesta y en la movilización. Como nosotros tuvimos en el caso ecuatoriano un cuarto de siglo de luchas permanentes de resistencia al neoliberalismo, ese ambiente de lucha social posibilitó estos distintos encuentros que permitieron la constitución de este movimiento popular que se enfrentó al neoliberalismo. Ahora, esto significa que lo que nosotros teníamos acá era un conflicto central entre las políticas neoliberales y los sujetos o agentes de esas políticas frente a la lucha social. Por lo tanto, una propuesta como la de Correa únicamente puede afirmarse sobre la destrucción de las posibilidades de representación propia de los sectores populares. Y a mí me parece que ese es el tema central. O sea, no es el carácter de Correa, no es su cultura costeña o guayaca que le lleva a decir cualquier cosa, no ha sido los errores políticos de los movimientos sociales que no pudieron llegar a acuerdos con el gobierno, no. O sea, existe una imposibilidad real de acuerdo político entre la dinámica de autoconstitución del movimiento popular y el fortalecimiento de un proyecto político como el populismo. Son incompatibles entre sí.
El fortalecimiento de uno significa el debilitamiento del otro. La afirmación del uno significa la destrucción del otro. Por lo tanto, el proyecto de Correa solamente puede afirmarse destruyendo las posibilidades de organización autónoma que surgen desde los sectores populares. Por eso es que el gobierno de Correa ha atacado con tanta fuerza a todo espacio, grande o pequeño, de representación autónoma. Entonces, allí los maestros, allí la CONAIE, allí los sindicatos públicos, allí el Frente Unitario, allí Yas Unidos, etc. ¿No es cierto? Porque esta es una necesidad del gobierno. O sea, es una absoluta, por decirlo suavemente, ingenuidad creer que es posible algún tipo de acuerdo político con un gobierno de estas características. Bien, ahora, siendo esto así, yo voy a saltarme rápidamente, porque ya creo que me comí el tiempo. ¿No? Bueno, igual voy a saltarme. Como dije que no iba a explicar nada más, entonces, yo solamente voy a terminar con dos cuestiones, ¿no? O sea, ¿qué posibilidades existen hoy de reconstruir las condiciones de articulación del pueblo como sujeto político de la transformación social? Porque yo creo que ese es el tema central que se encuentra planteado, ¿no? Y se encuentra planteado de esa manera y con ese tipo de centralidad, justamente porque el gobierno lo está atacando, porque el gobierno se ha puesto como tarea destruir esas posibilidades. Y a mí me parece que la posibilidad de reencontrar vías de rearticulación del pueblo en estas perspectivas implica recuperar también una perspectiva política estratégica. Yo creo que la izquierda fue perdiendo perspectivas políticas estratégicas. A mi modo de ver, desde el momento del retorno a la democracia, en 1978, la izquierda, fundamentalmente la izquierda revolucionaria, porque la izquierda reformista tiene otras lógicas, la izquierda fue perdiendo esa capacidad de pensar la historia, o digamos, su proyección desde cada momento actual en una perspectiva de construcción estratégica. Y se fue perdiendo, uno, en la reconstrucción de las llamadas estrategias de las revoluciones nacional liberadoras, las revoluciones democráticos burguesas, o las revoluciones democráticos nacionales y otros términos que se han utilizado a lo largo del tiempo, que anulan la posibilidad de construir una estrategia de revolución socialista. Y por otro lado, esto en el gran periodo histórico, considerando desde el retorno hasta la actualidad. Y por otro lado, en la coyuntura actual, ¿no? Porque la izquierda, como suele ocurrir en la historia ecuatoriana con la izquierda, desde el inicio mismo de la izquierda, allá por 1926, cada vez que aparece un gobierno de tinte medianamente progresista, medianamente populista progresista, o sea, la izquierda pierde la cabeza y pierde su orientación política. Y un sector de la izquierda hace cualquier esfuerzo por diluirse dentro del proyecto populista o progresista, y hay que decir que muchas veces lo consigue. Éxito total, desaparece. Pero otra parte de la izquierda, entreviendo el riesgo que tiene esta perspectiva, se lanza más bien por la vía de una oposición a la que pudiéramos llamar meramente ideológica, entendiendo el término ideológico en el mal sentido de la palabra. Es decir, en el sentido en que termina siendo más bien una expresión discursiva. O sea, la expresión del discurso de la oposición en el sentido del deber ser más alto, que tiende a suponer de una o de otra manera la posibilidad inminente de la revolución socialista.
y lo cual tampoco es el caso. O sea, la revolución socialista no es una posibilidad inminente en estos ratos. O sea, no la va a hacer Correa y no la va a hacer la izquierda que está fuera del gobierno tampoco. Hay que construir las condiciones para que la revolución socialista vuelva a ser una posibilidad concreta. Este rato no están dadas estas condiciones. Pero en la medida en que una parte de la izquierda se refugia en este discurso de carácter ultimatista, pierde también las posibilidades de constituirse en un actor que pueda contribuir a este proceso de autoconstitución del pueblo como sujeto de la transformación social. Esto no quiere decir que no tengan éxitos momentáneos, incluso duraderos en términos de crecimiento organizativo, de influencia en sectores sociales, etcétera, etcétera, sino que aún su éxito no significará ningún avance positivo para la construcción política del pueblo como sujeto autónomo. Y esto por una razón muy simple. O sea, normalmente los grupos de izquierda que tienen este discurso y este comportamiento asumen que son ellos mismos la vanguardia y no el pueblo. Por lo tanto, el sujeto real para ellos de la revolución es el propio grupo, más no el pueblo. Entonces, yo que me considero un marxista dinosaurico, entonces repito la famosa frase del manifiesto inaugural de la Primera Internacional: la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos, escribió Marx en el texto, y por algo habrá sido que no escribió que la emancipación de los trabajadores será obra del partido, o que la emancipación de los trabajadores será obra de la columna guerrillera, del ejército revolucionario, del secretario general o del líder supremo. ¿No es cierto? Entonces, en esta tensión, la izquierda anula sus posibilidades políticas de convertirse en un elemento de la construcción del sujeto revolucionario. Y yo creo que este es un tema central que está presente. A mí me parece que hay una necesidad de un repensarse para una reconstrucción de la izquierda desde una perspectiva revolucionaria. Y creo que la respuesta a eso es una tarea estratégica, sin la cual las respuestas que se irán dando tenderán necesariamente a repetir las experiencias que ya tuvo la izquierda en el Ecuador y en otras partes del mundo y que terminaron todas ellas trágicamente. Con trágicamente quiero decir la izquierda convertida en un poder estatal o paraestatal o cuasi estatal que se plantea como una de sus tareas la destrucción efectiva, incluso a través de la muerte, de segmentos del propio movimiento popular. Y allí tenemos los ejemplos desde Stalin hasta el presidente González. En segundo lugar, a mí me parece que desde la perspectiva estratégica, lo que se plantea para que sea efectivamente posible que el pueblo se constituya como un sujeto político autónomo de transformación social es mínimamente defender la independencia política del pueblo. Por eso es tan trágico encontrar ahora sectores de izquierda convertidos en correas de transmisión del correísmo hacia el movimiento popular. Es un acto de traición política. Y en tercer lugar, yo creo que es absolutamente necesario una reconstrucción de una perspectiva política estratégica. Y yo aquí voy a decir algo que encontré en un texto de George Lukács, que yo no había conocido, un texto que se llama El hombre y la democracia. Y allí plantea Lukács que la perspectiva estratégica es la perspectiva de la democratización, entendiendo como democratización básicamente los procesos que puedan llevar a democratizar la vida social entera, ¿no? Desde la actividad laboral, pasando por la actividad de los vecinos, las actividades, digamos, en los centros educativos, etcétera, hasta llegar al nivel del Estado, entendido como un continuo, ¿no es cierto?, que refleja ese movimiento de la lucha social por la autonomía, porque finalmente de lo que estamos hablando, desde la perspectiva del marxismo por lo menos,
es la utopía de la sociedad gobernándose a sí misma, es decir, la utopía de la extinción del Estado, no de la construcción de un Estado fuerte, sino todo lo contrario. Por eso Marx escribió: hacer estallar en 1000 pedazos la maquinaria del Estado, no fortalecerlo, ¿no? O sea, fortalecer el Estado no es una propuesta marxista. Esta perspectiva de democratización me parece a mí que tiene una gran importancia coyuntural, ¿no? Porque yo creo que entre las cosas que está ocurriendo para el pensamiento de izquierda es que de repente hemos quedado absolutamente presos de una discusión medio tonta, ¿no? Es decir, si democracia liberal o democracia de estilo liberal o democracia populista, si democracia entendida como libertades, ¿no es cierto?, o democracia entendida como atención a las necesidades básicas. Ustedes se habrán dado cuenta que ese es el nivel de discusión profundo al que hemos llegado en la actualidad. Ahora, esta disyuntiva entre democracia liberal y democracia populista pierde de vista que ambas son expresiones de una misma forma estatal que es la democracia burguesa, y que lo que es necesario es construir una perspectiva democrática, es decir, de democratización en el sentido planteado por Lucas, que escape de este descuartizamiento de la democracia entre dos formas de la democracia burguesa. Es decir, que reconstruya para las condiciones actuales una perspectiva y una propuesta de democracia socialista. Tal como escribió Marx alguna vez y repitió Engels con Lenin en El Estado y la Revolución, la democracia que surja de la revolución social tiene que ser 1000 veces más democrática que la más democrática de las repúblicas burguesas, ¿no? Y esto para recordar simplemente que en la perspectiva teórica y en la perspectiva política del marxismo no había un rechazo a la democracia, había un rechazo a la democracia burguesa, que es distinto, pero había en cambio una afirmación de la necesidad de la democracia entendida finalmente como autogobierno de la sociedad. Y esa tarea sigue estando pendiente y ventajosamente no puede ser resuelta por nadie individualmente. Entonces tiene que ser resuelto a partir de un esfuerzo colectivo, y no únicamente un esfuerzo colectivo de pensadores. Como yo les decía antes, la única posibilidad de constitución del pueblo es en medio de la movilización y de la lucha. El reencontrar una propuesta democrática distinta únicamente es posible en medio de la lucha social, en medio de la lucha popular. Si eso será posible o no, la propia lucha lo dirá, y dependerá de que desde los distintos lugares en los que estemos en capacidad de potenciar las posibilidades de encuentro de la lucha social, de potenciar las posibilidades de aproximación y de confluencia entre las expresiones organizadas de los sectores populares. Ventajosamente, como decía Alejandro en una parte de su intervención, nosotros estamos viendo síntomas de eso en las calles, ¿no? Desgraciadamente todavía no en las propuestas de las organizaciones políticas. Muchas gracias.